Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Lisandro y siempre he pensado que mi vida ha sido tranquila. Trabajo instalando tabla roca y puertas en las casas de los pueblos de mi municipio. Soy uno de los pocos que lo hace, así que se podría decir que me va bien. Soy padre de 2 hijos, Santiago y Camila, que llenan nuestros días de ruido y risas. Mi matrimonio con Fabiola, como cualquier otro, ha tenido altos y bajos. A veces discutimos, a veces no nos entendemos, pero al final siempre encontramos la manera de seguir juntos. Nos queremos y, más importante, nos respetamos. Esa ha sido nuestra base desde el principio. Sin embargo, hay algo que trajo cierta tensión en nuestra relación. Gloria, mi suegra. Mi esposa la quiere mucho y yo siempre he tratado de entenderla, pero hay cosas que simplemente no se pueden ignorar. Todo empezó de manera inocente, como suelen empezar estas situaciones. Me pedía dinero para cosas pequeñas. El gas, el súper, alguna consulta médica. Eran cantidades mínimas y yo lo hacía con gusto porque no veía problema en ayudar. Además, mi suegra me aseguraba que me lo devolvería pronto. Pero con el tiempo empezó a ser más frecuente. Ya no era una vez al mes o cada 2 meses, sino casi cada semana. Y no era tanto el dinero lo que me preocupaba, sino la forma en que lo pedía. Llegaba a nuestra casa con lágrimas en los ojos, diciendo que no sabía qué más hacer, que estaba desesperada. Santiago y Camila se quedaban mirándola, sin entender del todo, y yo terminaba cediendo. Siempre decía que era la última vez, pero nunca lo era. Recuerdo bien un día en particular. Era domingo por la mañana, y estábamos todos juntos preparando el desayuno. Camila estaba intentando hacer hot cakes con Fabiola, y Santiago estaba jugando con sus carritos en el suelo. Todo parecía perfecto, hasta que llegó mi suegra. Ni siquiera saludó, fue directo a sentarse a la mesa y empezó a hablar de sus problemas. La escuchamos, como siempre, y al final, con su voz entrecortada, soltó que necesitaba dinero. No lo dijo directamente, pero su mirada lo decía todo. Fabiola trató de calmarla, le dijo que íbamos a ver qué podíamos hacer, pero en mi interior ya sabía lo que venía. Conforme pasaron los meses, noté que a la señora se le hacía costumbre. Ya no lloraba tanto, ya no intentaba justificar sus peticiones. Simplemente pedía como si fuera algo normal. Lo peor es que parecía que asumía que el dinero que le dábamos no era un préstamo, sino un regalo. Eso empezó a molestarme, porque sentía que estaba abusando de nuestra confianza. Pero siempre me contenía por Fabiola y por los niños, que no entendían lo que realmente estaba pasando. Mi mujer también lo notaba, aunque nunca lo decía en voz alta. Cada vez que su mamá llegaba, la veía más tensa. Yo trataba de no hablar mucho del tema, porque sabía que era un asunto delicado para ella, pero había días en los que no podía evitarlo. Le decía que sentía que su mamá estaba abusando, que no era justo. Fabiola solo me miraba, a veces con tristeza, otras con una mezcla de cansancio y resignación. Es mi mamá, me decía, como si eso lo explicara todo. Una noche, después de que su mamá se fue, hablamos más seriamente. Le dije que no podíamos seguir así, que tenía que haber un límite. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que lo entendía, pero que no podía darle la espalda. No supe qué responderle. Por un lado, tenía razón. Por otro, sentía que estábamos cayendo en un círculo del que no podíamos salir. Fabiola intentó poner ciertas reglas después de eso. Le decía a su madre que no podía pedirnos dinero más de una vez al mes, o que tenía que explicarnos exactamente para qué lo necesitaba. Pero esas reglas nunca duraban. Su mamá siempre encontraba la manera de hacernos sentir culpables o de convencernos de que era una emergencia. Yo no soy una persona que se enoje fácilmente, pero había momentos en los que sentía que no podía más. Me frustraba ver cómo algo tan sencillo como ayudar a alguien se había convertido en un problema tan grande. Doña Gloria había quedado viuda hacía más de 10 años, y aunque siempre me esforcé por entender lo difícil que debía ser para ella, con el tiempo me di cuenta de que la situación no era como yo quería creer. Conocí a personas mayores que habían pasado por lo mismo y que aún así se valían por sí mismas.
Don Julián, con 80 años, todavía cuidaba su milpa, y doña Magdalena, con más de 70, seguía vendiendo empanadas en la plaza. Pero Gloria no parecía tener interés en hacer algo similar. Ella estaba en buena salud, fuerte, sin ninguna condición que la limitara físicamente. Sin embargo, siempre encontraba una razón para no buscar su propio sustento. Cada vez que alguien sugería que se pusiera a trabajar, incluso algo sencillo, respondía que ya no estaba en edad para eso, que no tenía fuerzas o que las cosas ya no son como antes. Yo solía pensar que tal vez simplemente tenía miedo de enfrentarse al mundo sola, pero con el tiempo entendí que había algo más profundo, una costumbre de depender, de esperar que otros resolvieran sus problemas. Desde hace años, Gloria había depositado muchas responsabilidades en Fabiola. Mi esposa creció con esa carga, y cuando nos casamos, la dinámica no cambió. Gloria seguía buscando en ella la solución para todo, y al parecer, ahora también me incluía a mí en esa ecuación. Una de las discusiones más tensas que recuerdo empezó de una forma que no esperaba, viniendo de quien menos imaginé. Era una tarde tranquila. Ismael, nuestro hijo mayor, jugaba con sus carritos en la sala mientras yo ajustaba una bisagra en un mueble. De repente se me acercó. «Papá, tú le dices cosas malas de la abuela a mi mamá». Me congelé en ese momento, dejando de lado el destornillador. Lo miré fijamente, tratando de entender de dónde venía esa pregunta. «¿Por qué dices eso, Ismael? ¿Quién te dijo algo así?» Él dudó, como si no estuviera seguro de si debía responder. Bajó la mirada jugando con las ruedas de uno de sus carritos, y finalmente dijo en voz baja: «La abuela me dijo que tú le estás metiendo malos pensamientos a mi mamá, que por eso ella ya no quiere ayudarla». Sentí como algo se rompía dentro de mí. Era una mezcla de enojo y tristeza, pero en ese momento intenté mantenerme calmado. Respiré hondo y me acerqué para estar a su altura. «¿Y tú qué piensas de eso, hijo?», le pregunté, mirándolo a los ojos. Ismael se quedó callado unos segundos, como si estuviera organizando sus ideas. Luego levantó la mirada y me dijo: «Yo no creo que tú hagas eso, papá». Mi hijo, con solo 8 años, había sido puesto en medio de un conflicto que no le correspondía. Le puse una mano en el hombro y le dije con la mayor calma que pude encontrar: «Gracias por decirme esto, Ismael. Hiciste bien en contármelo, pero no te preocupes, yo voy a hablar con mamá y vamos a resolverlo». Esa noche, cuando Fabiola llegó, esperé a que mis hijos estuvieran acostados para hablar con ella. Nos sentamos en la mesa de la cocina y no esperé mucho para soltarlo. «Tenemos que hablar de tu mamá». «¿Qué pasó?», Fabiola me miró preocupada. «Hoy Ismael me contó que tu mamá dijo que yo te meto malos pensamientos, que por eso tú ya no la quieres ayudar. Y lo que más me duele no es lo que dijo de mí, sino que involucrara a Ismael. Él no debería cargar con esas cosas». Mi esposa bajó la mirada y suspiró. «Lisandro, yo no sabía que mi mamá había dicho eso, pero ya sabes cómo es. A veces dice cosas sin pensar». «Esto no es algo que se dice sin pensar. Está manipulando a nuestra familia, poniéndola en medio de algo que no entiende, y no lo voy a permitir». Mi mujer trató de calmarme. «Voy a hablar con ella. Le diré que no puede decir esas cosas ni meter a los niños en esto». Esa noche casi no dormí. Pensaba en Fabiola, atrapada entre su mamá y nuestra familia, y en cómo esto nos estaba afectando a todos. También pensaba en mi suegra y en cómo había cruzado un límite que no podía ignorar. Esa discusión fue un antes y un después. Mi suegra había tocado algo muy delicado al involucrar a mi hijo. Hubo un día en que todo llegó a un punto crítico. Fue en la casa, durante una de esas visitas de doña Gloria, que siempre empezaban con una charla tranquila, pero terminaban con algún comentario incómodo. Yo estaba en la cocina, ayudando a Fabiola con unas cosas, mientras Ismael y Camila jugaban en el patio. Mi suegra llegó de repente, como siempre lo hacía. Entró y se sentó en la mesa, con ese aire de incomodidad que siempre traía consigo cuando venía con algo en mente. Después de unos minutos de conversación trivial, soltó lo que realmente había venido a decir. Miró a Fabiola y con un tono entre víctima y acusador, le preguntó directamente:
¿Por qué no pudiste prestarme el dinero que te pedí la semana pasada? ¿Qué tan grave es tu situación que ya no puedes ayudar a tu propia madre? Mi esposa, visiblemente incómoda, intentó explicarle con calma. Mamá, ya te lo dije. Este mes hemos tenido varios gastos con los niños. Compramos útiles escolares, pagamos algunas reparaciones de la casa y simplemente no tenemos ese dinero disponible ahora. Gloria no se quedó satisfecha con esa respuesta. Hizo un gesto de incredulidad y con un tono hiriente replicó: útiles escolares, reparaciones. Siempre tienes una excusa. Me cuesta creer que realmente no puedas ayudarme. Parece más bien que no quieres hacerlo. Fabiola se quedó callada, tratando de contenerse, pero yo no pude más. Cerré el grifo del fregadero y me di la vuelta para enfrentar a esa señora. Caminé hacia la mesa y me apoyé en el respaldo de una silla, mirándola directamente. Con todo respeto, doña Gloria, lo que está haciendo está mal. No tiene derecho a reclamarle cosas a Fabiola de esta manera. Ella ya le explicó por qué no puede ayudarla ahora, y usted debería aceptar eso sin cuestionarlo. Mi suegra me miró sorprendida. Creo que no esperaba que interviniera. Pero no me detuve ahí, y era momento de poner las cosas claras. Usted siempre viene con la misma actitud, como si nosotros tuviéramos la obligación de resolverle todo. No tiene idea de las cosas que hacemos para mantener esta casa, para cuidar a nuestros hijos y salir adelante. Y aún así, siempre tratamos de ayudarla cuando podemos. Pero eso no significa que pueda venir aquí a acusarnos de mentir, solo porque no estamos en condiciones de darle dinero. Gloria empezó a decir algo, pero la interrumpí antes de que pudiera continuar. Y otra cosa, añadí con mi voz firme, pero sin gritar. Lo que está haciendo, insinuando que su hija le miente, es muy injusto. Ella siempre ha estado ahí para usted, desde que era una niña, cargando responsabilidades que no le correspondían. Ahora que somos una familia, es momento de que usted entienda que no podemos cargar con todo. Ayudar no es una obligación, es algo que hacemos porque queremos, pero no vamos a permitir que nos manipule ni que le haga sentir culpable. Mi madre, por ejemplo, ella es independiente, trabaja desde hace años y sigue echándole ganas a pesar de que a veces no está en las mejores condiciones. Pero usted no puede, está esperanzada a nosotros. Gloria no dejaba de mirarme, con los labios apretados y una expresión que era una mezcla de enojo y sorpresa. ¿Y tú quién te crees para hablarme así? Eres un grosero, sin educación. Desde que llegaste a la vida de mi hija, las cosas han cambiado. Seguro eres tú quien le llena la cabeza de esas ideas de no ayudarme. Fabiola nunca había sido así antes de casarse contigo. Tú eres el problema aquí, Lisandro. Por eso siempre les va mal, porque Dios solo ayuda a quienes respetan a sus padres. Su tono era tan molesto que por un momento sentí que quería provocar una reacción de mi parte, pero no iba a caer en eso. Mantuve la voz firme, sin alzarla. El problema aquí, doña Gloria, no soy yo. El problema es que usted no respeta los límites. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no vamos a permitir que abuse de nuestra bondad. Gloria se levantó de golpe con el rostro rojo de enojo. Eres un irrespetuoso, Lisandro. No voy a tolerar que me hables así. Siempre supe que tú no eras el hombre adecuado para mi hija. No esperé a que continuara. Y yo no voy a tolerar que venga a nuestra casa a faltar el respeto, ni a mí ni a mi familia. Si quiere venir a visitarnos, será bienvenida. Pero si lo único que viene a hacer es reclamar y acusarnos de cosas que no son ciertas, no la vamos a recibir. Mi suegra tomó su bolso y salió de la casa dando un portazo. Por un momento el silencio que dejó fue ensordecedor. Miré a Fabiola, que estaba al borde de las lágrimas, con las manos apretadas sobre la mesa. Me acerqué a ella y le hablé con calma. Después de aquel día, mi suegra dejó de venir a la casa. No volvió a aparecer sin avisar, ni a sentarse en nuestra mesa a reclamar. Tampoco llamó. Era como si hubiera decidido cortar toda comunicación con Fabiola y los niños, como si nosotros mismos la hubiéramos desterrado. Al principio Fabiola intentó contactarla. Le mandó mensajes y le llamó varias veces, pero Gloria no respondía. Siempre decía que el teléfono estaba apagado o simplemente la ignoraba,
Los niños preguntaban por su abuela, pero mi esposa solo les decía que la abuela estaba ocupada y que la verían pronto. Yo sabía que ella también estaba lastimada por todo lo que había pasado, aunque intentara no mostrarlo. Con el paso de los días, las cosas parecían calmarse un poco. La tensión en la casa disminuyó, y por primera vez en mucho tiempo tuvimos algo parecido a la paz. Una tarde, mientras Fabiola y yo estábamos acomodando unas cosas en la sala, llegó una de las vecinas, doña Leticia. Venía con esa actitud típica de quien trae chismes disfrazados de preocupación. Sin rodeos le dijo a Fabiola: «Oye, hija, supe que tu mamá no se siente bien. Las otras vecinas dicen que está enferma, deberías ir a verla». Fabiola me miró de inmediato. Había preocupación en su rostro, pero también esa duda que le invadía cada vez que se trataba de su mamá. «No sabía nada, doña Leticia. No me ha llamado ni me ha dicho nada». La vecina suspiró, como si estuviera cargando con una gran responsabilidad al pasar esa información. «Pues parece que está muy cansada, que no ha salido mucho de su casa. Quizá deberías pasar a verla. Una madre es una madre, ya sabes». Después de que la señora se fue, Fabiola me miró con los ojos llenos de incertidumbre. «Lisandro, creo que debería ir a ver a mi mamá». Yo sabía lo que estaba pasando. No era la primera vez que Gloria intentaba algo así. Había visto este patrón antes, las veces en que recurría al drama y al chantaje emocional para recuperar el control. Estaba casi seguro de que no estaba enferma. Mi suegra sabía muy bien cómo jugar sus cartas para hacer que Fabiola se sintiera culpable, para manipularla y conseguir que volviera a buscarla. Pero también sabía que no podía negarle la oportunidad de ver a su mamá. Ella necesitaba hacerlo para calmar su conciencia, aunque yo supiera que todo era una farsa. «Está bien, mi amor», le dije tratando de sonar comprensivo. «Ve a verla, hazlo porque tú lo quieres, no porque ella te haga sentir culpable». Cuando regresó parecía tranquila, pero había algo en su expresión que me hizo saber que la visita no había sido lo que esperaba. «¿Cómo está?», le pregunté mientras ella se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sillón. «Dice que se siente cansada, que ha tenido muchos dolores y que no puede hacer mucho en la casa. Pero cuando le pregunté si había ido al médico, me dijo que no tenía ganas». Yo asentí sin decir nada. Esa respuesta era exactamente lo que esperaba escuchar. Gloria no estaba enferma, solo quería recuperar la atención de Fabiola. Y aunque me frustraba, sabía que no podía decir nada. «¿Y cómo la viste tú?», pregunté. Fabiola suspiró. «La vi bien, Lisandro. Se veía normal, solo un poco apagada. No sé si realmente esté mal o si simplemente se siente sola». Mi suegra estaba manipulando a su hija de la única manera que sabía hacerlo, jugando con su amor y su sentido de responsabilidad. Aún así, no iba a detenerla si quería ir a cuidarla. Sabía que Fabiola tenía que hacerlo por su propio bienestar, aunque yo supiera que era parte del mismo ciclo de siempre. «Haz lo que tengas que hacer», le dije con una calma que no sentía del todo. «Pero no te olvides de poner tus límites. No está mal ayudarla, pero no puedes volver a cargar con la responsabilidad». Ella me miró agradecida por mi apoyo y se inclinó para darme un beso en la frente. Mi esposa volvió a visitar a su madre varias veces después de eso. Siempre regresaba diciendo que su mamá solo parecía cansada, que no era nada grave. Yo dejé de preguntar porque ya sabía la respuesta. Gloria había logrado, una vez más, manipular la situación a su favor. Pero esta ocasión, al menos parecía que Fabiola empezaba a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Fue durante esos meses, mientras mi mujer iba y venía de la casa de su mamá, que las cosas comenzaron a cambiar de una manera que no esperaba. Al principio eran pequeños detalles que apenas notaba. Ella volvía más cansada de lo habitual, como si aquellas visitas la dejaran sin energía. Pero no era solo cansancio físico, había algo más, algo que se reflejaba en su mirada y en su forma de estar conmigo. Poco a poco, su actitud comenzó a cambiar, y lo primero y más notorio fue su tono hacia mí. Donde antes había calma en sus respuestas, ahora había irritación. Cada vez que trataba de hablar con ella sobre el día,
sobre los niños o cualquier cosa cotidiana, sentía que sus palabras eran más cortantes. Ya no me respondía con esa calidez habitual. Parecía que cualquier cosa que dijera la molestaba. No era directo, no eran gritos ni discusiones abiertas, pero la tensión estaba ahí, presente en cada conversación. Era como si se hubiera colocado un muro invisible entre nosotros, y yo no podía evitar preguntarme si todo esto tenía que ver con su mamá. Las tardes que solíamos compartir después de cenar, ahora eran más distantes. Ella se encerraba en su mundo revisando su teléfono. Cuando intentaba acercarme sentía que se alejaba aún más. Pensé que era temporal, que solo tenía que darle su espacio para procesar lo que sucedía. Los niños también empezaron a notarlo. Ismael, que siempre era el primero en notar cualquier cambio en el ambiente, me preguntó una tarde si su mamá estaba enojada conmigo. Traté de explicarle que no era nada, que a veces los adultos tenían días difíciles, pero la verdad era que tampoco tenía una respuesta clara. Fue al mismo tiempo que las pesadillas comenzaron. Al principio eran solo sueños extraños, fragmentados, que no parecían tener sentido, pero pronto se hicieron más frecuentes, más vívidos, hasta el punto de que me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y una sensación que no podía sacudirme. Siempre soñaba con la casa de mis padres, esa vieja construcción que conocía de memoria, pero en los sueños no era como la recordaba. El ambiente era diferente, pesado, y había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. Lo más inquietante era la mujer de blanco. Siempre aparecía en el patio de la casa, caminando lentamente, con pasos ligeros que parecían no tocar el suelo. La veía moverse entre las sombras, cerca del árbol grande que había en el centro del patio. Nunca podía verle la cara, por más que intentara. Había algo en ella que me aterraba, una presencia que se sentía opresiva. Cada vez que intentaba acercarme, despertaba de golpe, con la sensación de que algo estaba mal, de que lo que acababa de soñar no era solo un producto de mi mente. Los sueños comenzaron a afectarme incluso cuando estaba despierto. Sentía esa misma incomodidad al acostarme. Había noches en las que, apenas cerraba los ojos, sentía que algo caminaba sobre mí. No era un peso evidente, pero la sensación era clara, como si pequeñas patas recorrieran mi pecho y mis piernas. Me despertaba de golpe encendiendo la luz, buscando en las sábanas algún insecto o animal, pero nunca encontraba nada. Mi esposa me miraba preocupada, ella tampoco entendía qué pasaba. La experiencia más extraña ocurrió una madrugada. Había logrado quedarme dormido después de dar vueltas en la cama, pero algo me despertó de golpe. Sentí un piquete fuerte y punzante en la parte baja de mi espalda. El dolor era tan intenso que me incorporé de inmediato, convencido de que algún animal venenoso me había picado. Encendí la luz rápidamente, buscando desesperado entre las sábanas, revisando mi piel en el espejo del armario, pero no había nada. Ninguna marca, ningún rastro de que algo me hubiera picado. Aún así, el ardor estaba ahí, claro y persistente, como si algo caliente se desplazara bajo mi piel, dejando un rastro de incomodidad y dolor. Me quedé sentado al borde de la cama, intentando calmarme. Mi respiración era rápida, mis manos temblaban. No había lógica en lo que acababa de pasar, pero el dolor era real. Podía sentirlo, tan tangible como el suelo bajo mis pies. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo que me inquietaba profundamente. Fabiola había estado haciendo movimientos extraños con el dinero. No era evidente al principio, pero con el tiempo me di cuenta de que había ciertas cantidades que faltaban. Pequeños retiros que no correspondían a nada de lo que habíamos planeado. Siempre habíamos sido abiertos con nuestras finanzas. Nos contábamos todo, desde los gastos más pequeños hasta las decisiones importantes. Por eso, el hecho de que no me mencionara nada empezó a levantar sospechas. No dije nada al principio, porque quería pensar que había una explicación lógica. Tal vez estaba guardando algo para una emergencia, o pagando algo que había olvidado contarme. Pero la duda se quedó en mi cabeza,
y poco a poco la realidad se fue haciendo más clara. Sabía que ese dinero estaba yendo a manos de doña Gloria. No había otra posibilidad. Era la única explicación que tenía sentido, y eso me hizo sentir traicionado. Después de todo lo que había pasado, después de haberle puesto límites claros, parecía que mi suegra había conseguido lo que quería: manipular a Fabiola para que volviera a ayudarla, esta vez a escondidas. La sensación de que me estaban ocultando algo me pesaba como una piedra en el pecho. No era solo el dinero lo que me molestaba, aunque sabía que eso también era importante. Era el hecho de que mi esposa ya no confiaba en mí para hablar de esas cosas. Habíamos construido nuestra relación sobre la honestidad y la comunicación, y ahora sentía que esa base se estaba desmoronando. Lo peor de todo era que no sabía cómo abordarlo. Cada vez que intentaba hablar con Fabiola, su actitud distante y molesta me hacía retroceder. Un día, incapaz de seguir cargando con todo eso solo, decidí ir a ver a mi mamá. Siempre había sido mi refugio, la persona con quien podía hablar sin miedo a ser juzgado. Cuando llegué, ella estaba en el jardín, cuidando sus plantas como solía hacer. Me saludó con una sonrisa cálida, pero bastó con que me mirara para saber que algo andaba mal. «¿Qué te pasa, hijo?», me preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo. Mi mamá se sentó a mi lado, dándome toda su atención. Poco a poco le conté todo. Le hablé de cómo Gloria había manipulado a Fabiola, de cómo creía que ahora estaba sacando dinero para dárselo a escondidas, y de cómo yo no sabía cómo enfrentar la situación sin causar más problemas. También le confesé lo que realmente pensaba de mi suegra, algo que me había guardado por mucho tiempo. «Mamá, no quiero sonar cruel, pero Gloria es una vividora. Se hace la víctima para que la gente le tenga lástima, y ahora ha conseguido que Fabiola se sienta culpable por no ayudarla. Yo lo veo claro, pero mi esposa no. Y lo peor es que ahora parece que está molesta conmigo, como si yo fuera el problema». Mi mamá me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si estuviera procesando cada palabra. Cuando terminé, dejó el trapo sobre la mesa y me miró con esa serenidad que siempre había tenido. Es difícil ver cómo alguien manipula a las personas que amas, y más cuando parece que no puedes hacer nada al respecto. Pero no puedes enfrentarlo desde el enojo o la frustración. Si le dices a Fabiola que su mamá la está manipulando, lo único que vas a lograr es que se ponga a la defensiva. Ella necesita darse cuenta por sí sola, y mientras tanto tienes que ser paciente. Hazle saber que estás preocupado por ella, no porque le esté dando dinero a su mamá, sino porque no quieres que se lastime en el proceso. Y recuerda que al final lo importante es cuidar a tu familia. Gloria no puede tener el control sobre ustedes si no se lo permiten. Las palabras de mi mamá me dieron algo de claridad, aunque el problema seguía pesando en mi mente. Recuerdo muy bien una noche muy diferente a las demás. Me desperté sobresaltado y con una sensación extraña. Al moverme en la cama, sentí la humedad bajo mí. En un principio no entendí qué había pasado, pero cuando encendí la lámpara de la mesita, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Había mojado la cama. No podía creerlo. Era algo que jamás me había pasado, ni siquiera de niño. Me quedé sentado ahí sin saber qué hacer, sintiendo una mezcla de vergüenza, incredulidad y miedo. Fabiola estaba dormida a mi lado, y por un instante pensé en despertarla, pero la vergüenza me detuvo. Me levanté con cuidado y fui al baño, tratando de contener las lágrimas. No era solo el hecho en sí, era todo lo que representaba. Algo estaba mal conmigo, eso era evidente, pero no sabía qué. Me lavé la cara y me quedé unos minutos frente al espejo, mirando a alguien que apenas reconocía. Tenía los ojos hundidos, las mejillas más delgadas y una expresión de agotamiento que parecía grabada en mi rostro. Al final, mi esposa se dio cuenta al despertar. Intenté restarle importancia, pero ella insistió en que fuéramos al médico. Lo hicimos al día siguiente, y después de algunas preguntas rápidas, el doctor nos recetó un medicamento y me dijo que probablemente era estrés. Nada más.
Ni siquiera parecía darle mucha importancia, pero para mí aquello era como una señal de que mi cuerpo ya no podía más. No solo yo lo notaba. Mis conocidos y los clientes para los que instalaba tabla roca o puertas también empezaron a hacer comentarios. Uno de ellos me dijo, casi en tono de broma, que me veía más flaco y demacrado. Otro me preguntó si estaba enfermo, porque tenía cara de alguien que no dormía bien. La verdad era que casi no comía. La comida había perdido su sabor y mi estómago parecía cerrarse con cada bocado. Fabiola también lo notaba, pero nuestras conversaciones eran tan tensas últimamente que prefería no mencionarlo. Un día, mientras trabajaba en la instalación de techo y paredes de tabla roca en una construcción, me di cuenta de cuánto necesitaba escapar de todo. La casa estaba vacía, con ese eco de los lugares sin terminar. Decidí quedarme hasta tarde, más de lo que debía. No tenía muchas ganas de volver a casa, no con todo lo que estaba pasando. Me concentré en el trabajo, ajustando paneles y asegurándome de que los cortes fueran precisos. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia. No sé cómo describirlo, pero el ambiente cambió de un momento a otro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero algo me obligó a mirar hacia la esquina más alejada de la habitación. Y ahí estaba. Había una mujer de blanco. Su figura era delgada y su rostro estaba escondido, cubierto por el ángulo en el que estaba parada. Estaba quieta, justo a unos metros de distancia. Mi primer pensamiento fue que se trataba de la propietaria de la casa, aunque no entendía qué estaba haciendo ahí tan tarde. Señora, me asustó, dije, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz salió temblorosa. Pero la silueta no respondió, ni un movimiento, ni un sonido. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras la observaba, esperando alguna reacción. De repente, la figura se movió. No caminó, corrió hacia mí con velocidad. Escuché sus pasos resonar en el suelo. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Me eché hacia atrás, tropezando con mis herramientas, y caí al suelo. Cuando levanté la vista hacia donde había estado, no había nada. La esquina estaba vacía. Me quedé sentado sin poder moverme, con la respiración acelerada. Sentí un frío recorriéndome la espalda, y un sudor frío comenzó a brotar de mi piel. Revisé cada rincón de la casa, aunque en el fondo sabía que no encontraría nada. Me quedé allí unos minutos más, intentando calmarme, pero la sensación de que algo me había seguido no desapareció. Los días posteriores a lo que sucedió en la casa en construcción fueron una pesadilla silenciosa. No podía explicarlo, pero mi cuerpo se sentía como un enemigo. Todo el tiempo cargaba con una tensión insoportable que parecía concentrarse en mi pecho y mi estómago. Tosía constantemente, como si algo estuviera atorado en mi garganta, pero nunca salía nada. Era una tos seca, irritante, que me dejaba sin aliento. Y luego estaba esa horrible sensación de náusea que nunca se concretaba. Pasaba horas sintiendo que estaba a punto de vomitar, pero nada ocurría. Era como si algo pesado y oscuro se alojara en mi interior, alimentándose de mí. Una tarde, mientras me cambiaba de ropa después de intentar trabajar, noté algo extraño. Al mirar hacia mi entrepierna, vi que algo oscuro comenzaba a aparecer en mi piel. Al principio pensé que era un moretón, tal vez de algún golpe que no recordaba, pero al tocarlo sentí un dolor que no era normal. La piel estaba extrañamente sensible, como si se estuviera quemando desde adentro. Traté de ignorarlo, pensando que desaparecería en unos días, pero lo único que hizo fue empeorar. En cuestión de días, la mancha se extendió. Ya no solo estaba en mi entrepierna, sino que empezaba a aparecer en mi abdomen y en la parte interna de mis muslos. La piel tenía un aspecto extraño, como si se estuviera pudriendo en vida. Cada vez que me miraba al espejo, el miedo me consumía más. Fabiola también lo notó, y aunque sus palabras eran pocas, sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía. Fuimos al médico, pero no obtuvimos respuestas claras. Nos recetaron cremas, antibióticos y un sinfín de tratamientos que no servían para nada.
La mancha seguía creciendo, y con cada día que pasaba, sentía que algo en mi interior se desmoronaba. Las noches eran las peores. Me despertaba sudando, sintiendo que mi piel ardía y que algo invisible se apoderaba de mi cuerpo. Una ocasión, ya incapaz de contenerlo más, rompí en llanto frente a mi esposa. No era algo que hiciera a menudo, pero la desesperación era más fuerte que mi orgullo. «Siento que me estoy pudriendo en vida», le dije con la voz rota. «Nada funciona. Es como si algo estuviera destruyéndome desde adentro. Ya no sé qué hacer». Fabiola me abrazó, pero su silencio me dijo más de lo que sus palabras podrían haber dicho. Ella también estaba aterrada. No sabía cómo ayudarme, y el peso de eso la estaba consumiendo tanto como a mí. Esa noche mi mamá vino a verme. Había escuchado de mi estado por mi mujer y decidió visitarme, aunque yo no quería preocuparla. Cuando me vio, su expresión cambió por completo. Era una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía miedo. «Tienes que ir a buscar ayuda, Lisandro. No de un médico, sino de alguien que entienda estas cosas. Un brujo. Un primo de tu padre empezó con algo parecido y resulta que le estaban haciendo brujería. Puede que lo que tienes no venga solo de ti, sino de otro lado». Mis primeras palabras fueron de incredulidad. Siempre había sido alguien práctico, alguien que buscaba soluciones en lo tangible, en lo que podía explicarse. Pero en el fondo sabía que mi mamá tenía razón. Nada de esto era normal. Lo que sentía, lo que me estaba pasando, iba más allá de cualquier explicación lógica. Y aunque no quería admitirlo, había llegado a un punto en el que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Esa noche, después de que mi mamá se fue, me quedé sentado en la sala mirando al vacío. Fabiola se sentó a mi lado y tomó mi mano. Por primera vez en semanas no se veía distante. «Si tú crees que eso puede ayudar, vamos a hacerlo», me dijo con una firmeza que no había visto en mucho tiempo. Mi esposa estaba cada vez más tensa. Aunque intentaba ser comprensiva y mantenerse firme mientras me cuidaba, no podía evitar traer a la conversación a su mamá. Una noche, mientras cenábamos en silencio, soltó de repente: «Mi mamá está molesta conmigo. Dice que no voy a visitarla, que no le ayudo y que la estoy dejando sola». Me quedé mirándola, sintiendo cómo esas palabras se hundían en mi pecho. Sabía que Gloria siempre había sabido cómo presionar a Fabiola para hacerla sentir culpable. Pero escuchar eso, en medio de todo lo que estábamos pasando, era un golpe bajo. Mi mujer continuó: «Ella sabe que estás enfermo, sabe que te estoy cuidando, pero aún así no entiende. Dice que siempre he sido egoísta, que nunca la he valorado como debería». Intenté mantenerme tranquilo y no decir lo que realmente pensaba. «No le prestes atención, sabemos que estás haciendo lo mejor que puedes». Por dentro, sin embargo, era otra historia. No podía dejar de pensar en Gloria, en cómo siempre había sido una presencia complicada en nuestras vidas. Y aunque no quería admitirlo, una parte de mí no podía evitar preguntarse si ella tenía algo que ver con lo que me estaba pasando. Era una idea que me llenaba de culpa, porque no tenía pruebas, pero las coincidencias eran demasiadas. Desde que Gloria había vuelto a entrar en nuestras vidas, todo se había desmoronado. Mi salud, mi relación con Fabiola, mi paz, todo estaba roto. Intenté apartar esos pensamientos de mi cabeza. Me convencía de que no podía ser verdad, de que eran solo paranoias provocadas por mi estado. Pero esa pequeña sospecha seguía ahí, como un eco persistente en mi mente. Finalmente, llegó el día de buscar ayuda con el brujo. Fue una decisión difícil de tomar, pero ya no había otra opción. Nos recibió sin rodeos, y después de escuchar mi situación, confirmó lo que más temía. Alguien me estaba trabajando con magia negra. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras, aunque parte de mí ya lo sabía. Lo que me dijo después me dejó helado. Es alguien cercano, alguien que tiene acceso a tu energía, que sabe cómo entrar en tu vida. Es fuerte y está hecho con intención. Mi esposa me miró con una mezcla de miedo y angustia. Yo bajé la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
El brujo nos dio un tratamiento con ramas y medicamentos naturales que debía beber diariamente, pero también nos dio una instrucción clara: debía estar encerrado por 3 días. No podía tener contacto con nadie excepto mi mujer. Ella puede entrar al cuarto, explicó, mientras le entregaba algo pequeño que parecía un amuleto. Pero tiene que llevar esta protección. Es importante que no rompas el aislamiento. Esto es para debilitar la energía que te rodea. Si sigues estas instrucciones al pie de la letra, podremos empezar a limpiar lo que te está afectando. Acepté sin protestar, porque no había nada más que pudiera hacer. Me sentí agotado, como si cada parte de mí estuviera desmoronándose. Esos 3 días serían una prueba. Fabiola, aunque asustada, estuvo de acuerdo en seguir cada paso. Nos fuimos con la esperanza de que, aunque fuera un proceso extraño y doloroso, fuera el primer paso para recuperar lo que habíamos perdido. Antes de irnos, intercambié números de celular con el hombre, más que nada por cualquier emergencia. El primer día de encierro fue insoportable. Apenas podía comer y el aislamiento, aunque necesario, me hacía sentir más atrapado en mis pensamientos. Fabiola entraba al cuarto de vez en cuando para llevarme comida o para asegurarse de que seguía las instrucciones, pero se notaba nerviosa. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono vibró. Era un mensaje del curandero. Quiero que sepas algo, pero no pude decírtelo frente a tu esposa. Es tu suegra. Ella es quien te hizo todo esto. No quise decírtelo antes porque no quería lastimar a tu mujer. Pero ten cuidado, porque la energía de Fabiola está muy pegada a la de su madre. Esto no es solo un trabajo físico, es algo emocional. Si sigues los pasos al pie de la letra, vas a estar bien, pero tienes que ser fuerte. Leí y releí el mensaje con el estómago retorciéndose. Era como si alguien hubiera confirmado lo que una parte de mí ya sospechaba, pero que no quería aceptar. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano, alguien que se suponía que debía ser familia, me estuviera haciendo tanto daño? Me sentí atrapado, como si una red invisible me hubiera envuelto. La mujer que había entrado a mi casa, que había comido en mi mesa, que había tenido acceso a mi vida, era la misma persona que me estaba destruyendo desde adentro. Quise responder, quise preguntarle cómo estaba tan seguro, pero no podía escribir nada. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de esas palabras. Me dolía pensar en mi esposa, en lo que significaba para ella esa relación. Si le decía la verdad, sabía que rompería algo en su interior, algo que tal vez nunca podría reparar. El curandero me había dicho que todo saldría bien, que tenía que confiar en el proceso, pero no podía evitar sentirme en una encrucijada. Estaba entre la espada y la pared. Por un lado tenía a mi suegra, que aparentemente había estado manipulando y destruyendo mi vida de manera intencional. Por otro estaba mi esposa, quien aún confiaba en su madre, quien todavía sentía una conexión tan fuerte con ella que cualquier acusación podría derrumbar su mundo. Después de los 3 días de encierro, seguimos al pie de la letra todas las indicaciones que el curandero nos había dado. Las limpias se volvieron parte de mi rutina diaria, junto con las oraciones y las dietas estrictas que debía seguir. Aunque al principio me costaba, poco a poco comencé a notar cambios. Mi cuerpo empezó a sentirse más ligero, como si una carga invisible se estuviera desvaneciendo. Las manchas en mi piel dejaron de expandirse y algunas incluso empezaron a desvanecerse. Durante los siguientes 3 meses, la mejoría fue constante. Aunque seguía sintiendo cierto desgaste físico, mis fuerzas iban regresando y mi mente se sentía más clara. Fabiola también parecía aliviada. Su actitud conmigo cambió y volvimos a compartir pequeños momentos que antes se habían perdido entre las tensiones. Parecía que todo estaba tomando el rumbo correcto, como si finalmente pudiéramos dejar atrás todo lo que había pasado. Pero entonces, algo extraño empezó a ocurrir. Fue mi esposa quien lo mencionó primero, con una expresión de preocupación que me resultó familiar. Mi suegra parecía estar enferma. Me dijo que tenía dolores constantes, que apenas podía levantarse de la cama y que parecía estar perdiendo peso rápidamente. Al principio intenté no pensar mucho en ello,
pero con el tiempo, los comentarios de Fabiola se volvieron más frecuentes. Me decía que le dolía mucho verla así, que Gloria estaba cada vez peor y que no sabía qué hacer para ayudarla. Mi mujer pasaba más tiempo cuidándola, y aunque trataba de no mostrarlo, su agotamiento era evidente. Yo intentaba mantenerme neutral, pero no podía ignorar la inquietud que crecía en mi interior. Algo en todo esto no me parecía una simple coincidencia. Fue entonces cuando decidí escribirle al curandero. Le expliqué lo que estaba pasando, describiendo la situación de mi suegra con detalle, y le pregunté si esto tenía algo que ver con todo lo que habíamos hecho. Su respuesta no tardó en llegar, y lo que me dijo me dejó helado. Según él, lo que estaba sucediendo era la energía negativa regresando a su origen. Todo lo malo que Gloria había hecho estaba volviendo a ella como una consecuencia inevitable. No era algo que se pudiera evitar ni detener. Era simplemente el ciclo natural de la energía. Al leer sus palabras, una mezcla de emociones se apoderó de mí. Por un lado, sentía una especie de alivio al saber que tal vez todo esto estaba llegando a su fin. Pero, por otro lado, me invadió una profunda culpa. No quería que mi suegra sufriera. Esas no eran mis intenciones. Escribí de nuevo al hombre, diciéndole que no quería que eso pasara, que no deseaba que nadie pagara con su salud o su vida. Pero su respuesta fue firme. Me explicó que él no podía interferir en el funcionamiento de la energía, que lo que Gloria estaba enfrentando era simplemente el resultado de sus propias acciones. Según él, cuando haces algo malo, tarde o temprano, todo regresa. Con el tiempo, la salud de mi suegra se deterioró de una forma que nadie pudo ignorar. Lo que comenzó como dolores y cansancio terminó convirtiéndose en algo mucho más grave. Fabiola, preocupada por su estado, le sugirió que fuera con el mismo curandero que me había ayudado a mí. Insistió en que él podría hacer algo, que tal vez había algo más allá de lo físico que estaba afectándola. Pero Gloria nunca aceptó. Siempre se negó rotundamente, casi como si la sola idea la ofendiera. Decía que no creía en esas cosas, que todo era superstición. Pero yo sabía que no era eso. En el fondo, creo que ella entendía lo que estaba enfrentando, aunque jamás lo admitiría. Los años siguientes fueron difíciles para todos. Mi suegra pareció envejecer de golpe, como si algo estuviera consumiéndola desde adentro. Su piel perdió color, su cabello se volvió más gris y delgado, y sus movimientos se hicieron torpes y lentos. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada o acostada, y necesitaba ayuda para realizar incluso las tareas más básicas. Mi mujer estuvo a su lado en todo momento, cuidándola con una dedicación que nunca dejó de impresionarme. Yo la apoyaba como podía, aunque muchas veces me sentía atrapado entre el dolor de mi esposa y el recuerdo de lo que había pasado. Lo más impactante fue cómo Gloria empezó a perder la memoria. Al principio eran pequeños lapsos, olvidos que podían parecer normales, pero con el tiempo su mente empezó a fallarle de manera más evidente. Había días en los que no reconocía a su hija o en los que confundía el presente con el pasado. Parecía que todo lo que alguna vez usó para manipular, para controlar, se había vuelto contra ella. Las mentiras, las manipulaciones, esa constante necesidad de jugar con las emociones de los demás. Todo se había hecho realidad de la forma más cruel. Ya no podía mentir, porque ni siquiera podía recordar su propia versión de los hechos. Los últimos años de su vida fueron oscuros. Mi esposa hacía todo lo posible por mantenerla cómoda. Mi suegra pasó sus días en silencio, con la mirada perdida, atrapada en un cuerpo que apenas respondía y en una mente que se desmoronaba cada vez más. Fue una época difícil para Fabiola, y aunque yo no lo decía, también lo fue para mí. Verla así, tan distinta a la mujer que una vez había sido, despertaba en mí una mezcla de emociones que nunca supe cómo manejar. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que ese capítulo de nuestras vidas fue uno de los más oscuros. Gloria se convirtió en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando se juega con las emociones y las energías de los demás. Pero al mismo tiempo, también fue una lección. Aprendí que no puedo cargar con culpas que no me corresponden, y que hay cosas que por mucho que intentemos controlarlas, simplemente deben seguir su curso.
Hoy prefiero dejar ese dolor atrás. No es fácil, porque hay días en los que todavía recuerdo todo lo que pasó y lo que nos costó salir adelante. Pero he aprendido que aferrarse al resentimiento solo prolonga la herida. Ahora me enfoco en mi trabajo, en mi familia, en los momentos que realmente importan. Mi esposa y yo logramos reconstruir nuestra relación, y nuestros hijos han crecido viendo cómo superamos juntos esa etapa. No puedo negar que, en el fondo, siento un extraño alivio al no tener el peso de mi suegra sobre nuestras vidas, pero admitirlo me llena de culpa. No quiero sentirme bien por su ausencia, pero no puedo evitarlo. Fue una carga tan pesada durante tantos años que, ahora que no está, todo parece más ligero. Me consuela pensar que hicimos lo mejor que pudimos, que Fabiola estuvo con ella hasta el final y que yo la apoyé como pude. No necesito justificarme más. La vida sigue y aunque esa sombra siempre estará en mis recuerdos, no dejo que defina quién soy ahora. Prefiero mirar hacia adelante, agradecido por lo que tenemos y por lo que logramos superar. Porque al final, la mejor forma de sanar es soltar, y eso es lo que he decidido hacer, soltarlo todo. Mis queridos huéspedes, espero que la historia de hoy haya sido de su agrado. Es un placer que nos hagamos compañía este día. Les mando un abrazo enorme, con mucho cariño. No tengo otro canal de relatos de terror. Si escuchan mi voz en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se quiere robar mi trabajo. Por favor, no consuman su contenido. Intento traer más videos durante la semana, así que les agradecería mucho que compartieran los relatos con su familia y amigos. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.